Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 17, y vamos a estar analizando los primeros 5 versículos. Juan, capítulo 17, del 1 al 5. Estaremos viendo la oración de Jesús. Y como estaremos viendo la oración de Jesús, entonces vamos a comenzar con este chiste tal vez. Bueno, si ya lo escucharon, me paran, ¿ok? Me detienen. De otra manera, pues escuchen. Estaba una pareja celebrando sus 40 aniversarios de boda. Ella tenía 60 años y él tenía también 60 años. Dios estaba muy orgulloso de ellos, por lo tanto Dios envía mensaje a este matrimonio y les dice: pidan todo lo que quieran, yo les voy a conceder. Él no lo creyó, ella sí. Ven que la mayoría de los hombres son incrédulos cuando las mujeres son más creyentes. Y como ella lo creyó, entonces ella pidió y dice: Dios, siempre he querido ir a un crucero en el Caribe. Si esto es así, yo te pido que me ayudes a realizar este sueño. Y ¡pum! Se le aparecen 2 boletos en sus manos. El Caribe, el crucero al Caribe. Cuando él lo vio, él dice: wow, esto es realmente cierto. Entonces, él lo cree y dice: Dios, tú sabes que yo siempre he querido estar casado con una que tenga 30 años menos que yo. Y ¡pum! Tiene 90 años. Por alguna razón, ¿las mujeres les causa más gracia este chiste que los hombres? No sé por qué, pero así es. En otra serie les diría: tengan cuidado con lo que piden. Pero en esta serie, el libro de Juan, estamos viendo la oración de Jesús. Y no sé cuántos de ustedes conocen que Jesús oraba siempre, todo el tiempo, todos los días. Jesús oraba siempre. La pregunta que debemos hacernos es este: cuando Jesús oraba al Padre, ¿qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que decía? ¿Conocen ustedes alguna oración de Jesús cuando Él haya orado al Padre? ¿Sabían ustedes que en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se registran regularmente las oraciones de Jesús? Sabemos que Jesús oraba todo el tiempo, pero nadie nos dice lo que Jesús decía en sus oraciones, excepto en un solo evento. El día de hoy estamos viendo los eventos únicos, ¿cierto? En un solo evento es donde podemos leer las palabras que Jesús hacía en su oración. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿entonces Jesús siempre oraba de esta manera? Bueno, eso es, ya ustedes pueden concluir eso. Pero el capítulo 17 de Jesús registra toda la oración de Jesús esa noche, ese día. ¿Qué es lo que decía? Bueno, es lo que vamos a estar analizando, no solamente el día de hoy, sino en los siguientes domingos, la oración de Jesús. Y quiero decirles que no es la oración modelo, ¿ok? Algunos pueden confundirse con eso. No, en la oración modelo Jesús está enseñando cómo orar. En la oración de Jesús, Jesús está orando al Padre, ¿ok? En ese momento Jesús no está enseñando, Jesús no está diciendo lo que debes hacer, no es una enseñanza, es su oración, Padre. Este es el momento antes de la traición, antes de que llegue Judas, antes de que lleguen los soldados, antes de que lo arresten, antes de que lo golpeen, antes de que lo escupan. El momento antes de que todo eso acontezca, antes de su muerte, es este momento. Y comienza Juan capítulo 17, versículos 1 en adelante, así. Estas cosas habló Jesús en la oración, y levantando los ojos al cielo,
¿Cuántos de ustedes cuando oran levantan los ojos al cielo? Regularmente cuando ustedes oran, yo los veo que bajan los ojos a la tierra. No levantan los ojos al cielo. Pero nota cómo Jesús ora. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. El momento ha llegado. El tiempo ya está aquí. ¿Cuál hora? ¿Cuál momento? ¿Cuál tiempo? Bueno, en todo el libro de Juan ha estado hablando sobre este momento, sobre esta hora, sobre este tiempo. No sé cuántos de ustedes recuerdan en las bodas de Caná cuando vienen aquellos y se les había terminado el vino y vienen a Jesús y le dicen: queremos más vino. De hecho, no vienen a Jesús, vienen a su madre y le dicen: se ha terminado el vino. Y viene su madre y les dice qué es lo que deben hacer. Y vienen a Jesús y les dice: se ha terminado el vino. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Mi hora no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. Así que todavía estoy con ustedes. No se preocupen. Si ustedes notan esa frase, mi hora no ha llegado aún. En la fiesta de los tabernáculos, cuando sus hermanos ni siquiera creían que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, pero vienen sus discípulos y le dicen: Señor Jesús, vamos a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y ahí muéstrate quién eres. Muestra tus obras, muestra tu poder, muestra milagros, muestra que tú eres el Mesías. Y viene el Señor Jesús y les dice: mi tiempo aún no ha llegado. Mi hora todavía no es. Y en varias ocasiones, ustedes conocen la historia, por ejemplo en Juan capítulo 7, 30, Juan capítulo 8, versículo 20, donde nos habla de que Jesús estaba a punto de prenderle, de arrestarlo. Pero ¿saben por qué no le prendieron? ¿Por qué no podían arrestarle todavía? Porque Jesús dice: su tiempo aún no había llegado. Pero en este versículo, capítulo 17 de Juan, dice: Padre, la hora ha llegado. La hora ya está aquí, el tiempo está aquí. ¿Cuál hora? La hora de crisis, la hora de traición, la hora de quedarse solo, la hora de sufrir, la hora de su muerte ya estaba ahí. Pero también la hora de su glorificación. Ahora, no sé si recuerdan ustedes, ¿qué significa glorificación? ¿Cómo es que Jesús va a ser glorificado? Es totalmente diferente a lo que podemos imaginarnos. Jesús va a ser glorificado, pero en la cruz del Calvario, cuando sea levantado. Entonces va a ser glorificado. Y ustedes pueden pensar: pero eso no es gloria, eso no es ser glorificado. Pero así Jesús será glorificado. Noten lo que sigue diciendo el versículo 1. Glorifica a tu Hijo. Y es precisamente eso. ¿Te imaginas? Jesús está diciendo: glorifica a tu Hijo. Levanta a tu Hijo en la cruz. Que tu Hijo muera en aquella cruz. Glorifica a tu Hijo. Pero nota cómo termina ese versículo: para que también tu Hijo te glorifique a ti. Wow. Si tú, Dios, glorificas a tu Hijo te va a glorificar a ti. Imagínate, la hora de sufrir, la hora de crisis, la hora de estar solo, la hora de traición, la hora de su muerte ha llegado. ¿Y en qué se preocupa Jesús? ¿En qué se está preocupando Jesús? En que Dios sea glorificado. En eso solamente se preocupa Jesús. No se preocupa en realidad lo que Él está a punto de padecer. Yo sé que sí.
Pero su motivo principal en esta oración, su centro es que Dios, que el Padre sea glorificado. Y por eso dice, glorifica a tu Hijo, no por el Hijo, no por mí, dijera Jesús, sino para que tú seas glorificado, Padre. Por eso glorifica a tu Hijo. La gloria que Jesús pide es para cuando dice glorifica a tu Hijo. No sé cuántos de ustedes pueden pensarlo de esta manera, pero Jesús está pidiendo ser glorificado por el Padre. No solamente a ser levantado en aquella cruz, sino para poder soportar todo lo que va a acontecer. Su cuerpo, su vida, todos sus sentimientos, todo Él. Para poder soportarlo, Él tiene que pedir que Dios lo glorifique. Es como cuando pedimos fortaleza. Cuando le decimos, Dios, estoy pasando por todo esto, dame fuerzas para poder seguir adelante. Y para que tú, Dios, seas glorificado. Entonces, podemos nosotros entender que toda la vida de Jesús se centra en solamente una cosa, en glorificar al Padre. Si la vida de Jesús se centró en glorificar al Padre, ¿en qué debería centrarse tu vida? ¿En qué debería centrarse mi vida? En lo mismo, en glorificar al Padre. A pesar de todo lo que pueda venir en contra de nosotros, a pesar de que el diablo venga en contra de nosotros, a pesar de que los demonios vengan a tumbarnos, a hacernos sufrir, a hacernos padecer, siempre debemos buscar que Dios sea glorificado. Siempre. Y siempre va a haber oportunidades, solamente tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, poder ver estas oportunidades para que Dios sea glorificado. A pesar de todo lo que nosotros vayamos a experimentar, incluso en el punto de la muerte. Y el ejemplo está en el ejemplo del Señor Jesús. Nota lo que dice el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, está hablando de él mismo, de Jesús, del Hijo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién puede dar vida eterna? Bueno, según Juan capítulo 4, versículo 14, Juan 5, 21, Juan 5, 26, Juan 6, 33 y varios otros versículos, el que da vida es Jesús. Porque tiene esa potestad. La pregunta es, ¿a quién va a dar vida Jesús? Nota lo que dice. A todos lo que el Padre le dio. Por eso dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y a quién dio el Padre a Jesús? ¿O a quiénes? Bueno, en ese momento sus apóstoles, sus discípulos, y en este momento ustedes. Y Jesús tiene potestad para dar vida eterna. Y el Padre le ha dado a Jesús tu persona, tu vida. Por lo tanto, puedes tener vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Aquí nos va a explicar lo que significa vida eterna, lo que es la vida eterna. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús en su oración. ¿Ok? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si yo les preguntara, si tuviéramos que hacer un examen, ¿qué es vida eterna? ¿Qué contestarías? Yo sé que probablemente habría diferentes respuestas. Pero si le preguntáramos a Jesús, Jesús, ¿qué es vida eterna? Jesús te contestaría así: que conozcas a Dios. Wow. Conoce a Dios.
Si conoces a Dios, tendrás vida eterna. La pregunta entonces es, ¿cuántos de nosotros conocemos a Dios? ¿Le conoces? Si tu respuesta es no, ¿tienes vida eterna entonces? Si tu respuesta es no, ¿qué esperas? Conoce a Dios. Con razón diría Jesús, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, porque ellas también hablan de Dios. Y eso trae vida eterna. Nota, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Fuera de yo soy, decía nuestro hermano Vázquez. Fuera de Jehová, fuera de Jesús, fuera del Espíritu Santo, no hay otro Dios que pueda salvar, que dé vida eterna. Y nota lo que dice después. No solamente que te conozcan a ti, sino que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes van a su casa y durante la semana escudriñan las Escrituras para conocer más a Jesús, para conocer más a Dios? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese anhelo de conocer más y más y más a Dios? Mira que quiero decirles esto, ¿ok? La iglesia hace lo que hace. Yo sé que no estamos haciendo lo suficiente, pero la iglesia hace lo que hace para tener vida eterna. Y la vida eterna es que conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesús. ¿Cuántos de nosotros anhelamos conocerle más y más y más? Mira que en el cielo es lo único que vamos a estar haciendo. Conociendo más y más y más de Dios por toda una eternidad. Así que comencemos aquí en la tierra. Conoce a Dios y conoce a Jesucristo, y esa es la vida eterna. Esto es también parte de cómo el Padre es glorificado por el Hijo. Porque Jesús salvará a todos. Y todos tendrán vida eterna. Los que creen en Él. Los que le obedecen. El hecho de que Jesús buscara la gloria del Padre resultó en tu salvación y en mi salvación. Todos y cada uno de nosotros fuimos creados para conocer más a Dios. Fuimos creados para entender más a Dios. Y por toda una eternidad no vamos a poder terminar de entenderle. Fuimos creados para dar precisamente la gloria a Dios. ¿Qué pasa si no estamos interesados en nada de esto? ¿Tienes vida eterna? ¿Tendrás vida eterna? La respuesta es no. Así que debemos interesarnos más y más y más en conocer más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Versículo 4 y versículo 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Está en el versículo 4. Jesús dio el ejemplo. He acabado la obra que me diste que hiciese, y por eso te he glorificado aquí en la tierra. ¿Cómo puedes tú glorificar a Dios? En las obras que haces, obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y de esa manera glorificaremos a Dios aquí en la tierra.
Si ustedes notan, el Señor Jesús a través de toda su vida fue un sacrificio vivo delante de Dios, literalmente y espiritualmente. Y nosotros debemos hacer las mismas obras, obedecer los mandamientos, como por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como por ejemplo, sé la sal de la tierra, sé la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es nuestra misión en la vida. Si no estamos cumpliendo con esta misión de vida, vamos a sentirnos vacíos. Vamos a sentirnos en necesidad de algo más. Lamentablemente, siempre vamos a querer llenar ese vacío con otras cosas que no son estas. Cuando dice el versículo 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Yo me acuerdo de lo que dice Filipenses capítulo 2, que Jesús se despojó de toda su gloria. Eso es un grande sacrificio. ¿Cuántos de ustedes se despojarían de todo lo que tienen? Comenzar de cero. ¿Cuántos lo harían? Es un sacrificio. Señor Jesús lo hizo, un sacrificio vivo. Jesús no solamente se sacrificó toda su gloria, sino aquí en la tierra sacrificó toda su vida. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos ser sacrificios vivos delante de la presencia de Dios. Así que según el versículo 4 y 5, Jesús dio gloria a Dios y de esa manera recibió la glorificación, la gloria también, pero lo extiende a todos y cada uno de nosotros. De tal manera que no solamente Dios nos puede glorificar, sino también nos puede dar vida eterna. Y ustedes ya saben qué significa vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Conoce a Dios, conoce a su Hijo, pero obedece sus mandamientos, porque ya lo conoces. Miren que no tenemos opciones. Es conocer a Dios y obedecerle, o aún conociendo a Dios desobedecerle. Son las únicas dos opciones. Por lo tanto, yo digo que yo no tengo opción. Es obedecer a Dios y ya, porque no hay más. No hay más vida eterna. Vamos a cantar un himno de invitación. Si alguien quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados y así obedeciendo a Dios y recibir el Espíritu Santo en su vida, puede hacerlo.